Hola amigos de Cápsulas Constitucionales, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En la serie que venimos adelantando sobre los organismos del Estado, en especial nos vamos a centrar y vamos a hacer una pausa sobre los organismos que conforman la rama judicial, entendiendo que la rama judicial es una de las ramas más importantes del poder en Colombia y al mismo tiempo una de las más grandes que se regla a través de la ley 2530 del 2025. En ese momento y en este lugar vamos a empezar a dialogar sobre lo que viene a ser la rama judicial en el orden de la jurisdicción constitucional. En este sentido, hay que decir que como regla general en la rama judicial se configura en su máximo esplendor o en su superioridad funcional a través de aquellas cortes, llamémosla de casación, o las cortes que se encargan y son el cierre de las instancias. Debajo están los tribunales y debajo de los tribunales los jueces de circuito. Abajo de esto los jueces municipales y por último los jueces promiscuos que se encargan de diferentes labores en distintos municipios del territorio nacional. Para hablar de la jurisdicción constitucional, sin duda hay que hablar del decreto 2591 del año 1998 que regula la configuración de los decretos legislativos y regula la acción de tutela como máxima esplendor y como máxima funcionalidad de esta jurisdicción, entendiendo a su vez que la jurisdicción constitucional está en cabeza y por consonancia en su máxima esplendor por la Corte Constitucional, según lo establece nuestra Constitución Política de Colombia. Corte que está configurada por 9 magistrados, que estos 9 magistrados llegan de formas distintas. 3 ternados cuando sea necesario por el presidente de la República. Otros 3 ternados cuando sea necesario por el Consejo de Estado. Y los últimos 3 ternados cuando sea necesario por la Corte Suprema de Justicia. Por un periodo cada uno de 8 años, siendo en cada uno de los casos periodos individuales. Esta es la Corte que se encarga de en sí la regulación de los derechos fundamentales en Colombia, dando que la jurisprudencia que ellos emitan sea jurisprudencia obligatoria y de obligatorio cumplimiento para entidades públicas y para privados, dictando con su jurisprudencia providencias judiciales a través de su ratio decidendi. Hay que decir que las formas en las que se comunica la Corte Constitucional son a través de las sentencias T o sentencias de tutela, a través de las sentencias C o sentencias de constitucionalidad y las sentencias SU o sentencias de unificación, que lo que buscan es que se unifique la postura de la rama judicial acerca de un derecho fundamental para encauzar a el fallo y las decisiones de los jueces en caso de conflictos de derechos fundamentales en ese sentido. La Corte Constitucional es entonces la guardiana de nuestra Constitución y es una corte tanto política como jurídica, porque cada uno de los 9 miembros que la componen tiene en sí un fuerte componente ideológico que es lo que lo lleva a interpretar de determinada forma y en determinados momentos los derechos fundamentales, pero que tiene que basarse en un soporte, en un argumento jurídico de fondo y de peso para poder llegar a tomar decisiones y poder llegar a establecer precedentes judiciales debidos, genuinos y a su vez aplicables para todo el contexto colombiano. Es la Corte Constitucional la única que se encarga del control abstracto, que es decir, el control que se hace de las leyes por su constitucionalidad, por su procedimiento, el deber de cumplir y que el Estado se esté cumpliendo la Constitución de 1991 y entender a su vez que es la encargada de que se controle y se irradie desde la constitucionalidad todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico colombiano. Hay que decir que la idea de un tribunal constitucional no es nueva y no es de la Constitución del 91. Viene incluso de aquellas constituciones más modernas del Tercer Reich en Alemania, donde nos encontramos con una evolución del Tribunal Constitucional que poco a poco fue evolucionando y poco a poco fue dando cuenta de filosóficamente la necesidad de tener un guardián de la Constitución y que este guardián no sea un presidente o una persona electa por voto popular que la interprete según su acomodo, sino que sea un cuerpo colegiado, jurídico y político que se encargue de realizar estas interpretaciones. Ahora bien, toda esta irradiación del derecho constitucional a través del decreto ya mencionado que regula la acción de tutela fundamental y derecho fundamental otorgado en el artículo 81 de nuestra Constitución es en su máxima esplendor
parte de lo que permite que todos los jueces de la República de Colombia ejerzan funciones constitucionales. En este sentido, ¿y por qué se ejerce así? Porque la jurisdicción constitucional en sentido abstracto lo tiene la Corte Constitucional y para casar algunas sentencias de tutela en el sentido determinado, y el resto se encargan de realizar el control particular de cada uno de los casos de las sentencias de tutela y de acciones constitucionales particulares que están delegadas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que lo hablaremos en su momento cuando se toque, como las acciones populares, las acciones de grupo y las acciones de cumplimiento. En este sentido, entendemos que todos los jueces realizan función particular y control particular de la jurisdicción constitucional en cada uno de sus escenarios cuando les toca ser juez de tutela. En este sentido, vemos que hace parte y que aquí entra otro debate fundamental en la rama judicial, y es si la ejecución de la rama judicial como vedora y dadora de los procesos constitucionales está siendo cumplida y por el contrario no está sobrecargando los despachos judiciales al tener que sacar en un término de 10 días y en 20 días cuando son en segunda instancia las acciones de tutela que le llegan a los tribunales, haciendo que en su momento las unidades judiciales y los despachos se sobrecarguen quizás o dejen de lado algunos de sus procesos. Por eso hoy en Colombia existe el debate de la necesidad de crear jueces que solo se centren en asuntos constitucionales, en particular de la acción de tutela y el control particular de la constitucionalidad de diferentes actuaciones administrativas, actuaciones privadas y demás hechos jurídicos que puedan soportarse a raíz de cualquier procedimiento. Amigos de Cápsulas Constitucionales, eso en sí es lo que conforma lo que llamamos la rama constitucional de la rama judicial o el apartado de la jurisdicción constitucional de la rama judicial, y que hace parte a su vez de la rama judicial y del Estado colombiano. En los próximos videos hablaremos de lo que viene a ser la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial para la paz, como jurisdicciones separadas que tienen su particularidad y su importancia en cada uno de los escenarios. De más está decirle, invitarlos a suscribirse, a nuestros estudiantes a que estén partícipes, a que comenten, a que estén pendientes de todas sus dudas, y asimismo estaremos aquí desde Cápsulas Constitucionales resolviendo cualquier duda. Si eres estudiante de Derecho, de Psicología o de cualquier área y te interesa saber más sobre el Estado colombiano, te invitamos a que te suscribas, le des like a este video y actives la campanita.